¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una edición más de Entre Colegas Conversando. Estimados colegas veterinarios, es un placer para nosotros tener el día de hoy a una invitada de lujo que es la licenciada Fanny Cervantes. La licenciada Fanny Cervantes tiene la licenciatura en Comunicación Pública por la Universidad de Guadalajara. Tiene amplia experiencia en el mercado digital y es especialista en la pauta digital. Aparte, ella se desempeña como freelance, así creando content manager para clínicas veterinarias en el estado de Jalisco. El día de hoy también nos acompaña el doctor Carlos Lorenzana para poder tener una conversación enriquecedora para todos nosotros en nuestras clínicas veterinarias, sobre todo en lo que refiere a la parte digital. Bienvenidos sean ustedes. ¿Cómo están, Carlos, Fanny? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y pues es un gusto estar aquí y mucho gusto conocerlos también. Gracias, Fanny. Por estar aquí y es un honor contar con alguien que nos puede ayudar en algo que es, pues que se ha convertido en el día a día de muchas clínicas veterinarias, lo que es el manejo de las redes sociales, la creación de contenido en esta nueva era digital que a raíz de la pandemia, pues todo esto se ha acelerado, ¿no? Y hay muchas veterinarias que les interesa entrar en este ambiente, muchos médicos veterinarios que les gustaría participar, pero también hay una buena parte del gremio veterinario pues que ya ha empezado a tener problemas con el manejo de las redes sociales. Y para empezar, licenciada, yo quisiera preguntarle o quería pedirle que nos diera una breve descripción de qué es el trabajo que usted realiza en las clínicas veterinarias, en el manejo o en la creación de contenido de las redes sociales. Bueno, pues principalmente lo que yo hago es desarrollar estrategias de contenido para ayudar a que sus redes sociales crezcan o sean más atractivas para el usuario. También hacemos un poquito de comunidad de la mano de estos contenidos. A comunidad me refiero como a personas que nos sigan, los clientes, por ejemplo, o pues simplemente usuarios que están interesados en el contenido de valor que se les está ofreciendo a través de las cuentas, ¿no? Yo me dedico principalmente a eso, a desarrollar contenido. Con contenido me refiero a posts, reels, y bueno, todo lo que podemos ver en redes sociales, ¿no? Historias, todo ese tipo de comunicaciones, yo me dedico a desarrollarlo a través de una estrategia que, bueno, primero se acuerda con los emprendedores, dependiendo de sus necesidades. Y después con eso, pues ya de la mano se va creando la comunidad, ¿no? Y ya con eso viene también la gestión de otras cosas como la atención al cliente, etcétera. Ok, perfecto. Para entender un poquito de cuál es el trabajo que realiza licenciada y a partir de su experiencia, pues tenemos una serie de preguntas que nos hicieron llegar varios médicos veterinarios a través de una encuesta que lanzamos precisamente en nuestras redes sociales. Y voy a iniciar con la primera pregunta. Esta es una pregunta que hicieron varios médicos. ¿Cuál es la mejor red social para publicar contenido en el ámbito de una clínica veterinaria? Bueno, eso también depende mucho de qué contenido vamos a ofrecer. Si vamos a ofrecer un contenido de valor, por ejemplo, o un contenido informativo, o si vamos a ofrecer un contenido más enfocado a lo comercial, por ejemplo, publicar una oferta, la existencia de algún producto, la incorporación de un nuevo servicio, etcétera. Para el contenido de valor o el contenido informativo, que le va a aportar algo al usuario una vez que lo vea, lo más recomendable ahora es el contenido más interactivo, como los Reels o los TikToks, el Reels en Instagram o los TikToks pues en esta plataforma que es muy famosa últimamente. Aquí es donde, digamos, pega mucho el contenido, ¿no? Porque es lo que está de moda, el formato video corto, conciso, y que en algunos, que en un par de puntos o 3 puntos o 5 puntos se resuma la información y se transmita, ¿no? Ese es el contenido que está más de moda.
Algo que también gusta mucho a las personas es que este contenido sea orgánico. Con orgánico me refiero a que se vea más natural, que por ejemplo podamos ver al médico hablando a cámara, dándonos algún par de tips, algunos consejos, hablándonos de temas de interés a los propietarios sobre todo, que bueno, también es muy importante tener claro que las redes pues no solamente son para los propietarios, ¿no? Sino también para los otros colegas que los están viendo o que de repente se van a encontrar con su trabajo, ¿no? Entonces, siempre es como cuestión de encontrar un equilibrio entre estos dos públicos, pero básicamente es eso. Perfecto. Osiris. Sí, nada más aquí para tomar un poco la idea que nos dio la doctora. Entonces, depende mucho el tipo de contenido para decidir qué red social, ¿no, doctora? Sí, por ejemplo, ¿Verdad, como les licenciada? decía, si es un contenido más informativo, pues, o de valor o más interactivo, pues se recomienda un formato como video para que llegue directamente a las personas, para que la información sea más digerible, para que sea más interactivo y sea como casi establecer un diálogo con el usuario que nos está viendo. Y en cambio, si vamos a comunicar una oferta, la incorporación de un nuevo servicio, etcétera, pues se recomiendan, por ejemplo, hacer contenido fijo, como sería postales, fotografías, historias en Instagram o en Facebook, que son como las redes como más nobles para hacer esto. Pero también no descarto hacer este tipo de contenidos, por ejemplo, TikToks para anunciar nuevo servicio en el que hagamos como ilustrativamente de qué consiste en ese servicio. Igual no necesariamente implicando un diálogo o que los médicos salgan a cámara hablando, sino más bien que nos muestren más o menos cómo llevan a cabo esto, en qué consiste, etcétera, que podamos ver a los médicos en acción, por así decirlo. Pero sí, depende mucho del contenido que queramos comunicar. Y es que hacia allá va la segunda pregunta que nos hicieron llegar los médicos veterinarios, ¿no? ¿Qué puede ser más formal, una página web o publicar en una red social como Facebook, ¿no? O pueden ir de la mano, o como tú dices, ¿no? Enfocar a cada tipo de contenido. Y que también se utiliza ahora, por ejemplo, una página de internet para una clínica veterinaria. ¿Cómo ha ido evolucionando las redes sociales? Sí, las páginas web, pues yo considero que todavía son útiles, que nos pueden ayudar ahí a concentrar pues nuestra información más importante, a que nos conozcan, a que sepan quiénes somos, nuestros principales medios de contacto. También ahí podemos de repente colgar algún contenido de valor como blogs, notas, etcétera. Pero sin duda lo que más buscan las personas hoy en día son las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que se meten a interactuar de repente a grupos y preguntan en esos grupos como, ¿qué tiene mi mascota? O mi mascota tiene esto, ¿dónde la puedo llevar? ¿Dónde me recomiendan? O he observado esto en mi mascota, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces ya de repente sí se recurre a los buscadores, por ejemplo, para esta cuestión de páginas web, pero es muy común que también la gente busque información a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que van de la mano, sin duda van de la mano. Y en cuanto a la formalidad, pues ahora sí que depende del tono con el que quieran trabajar sus redes. Por ejemplo, si quieren emplear un tono más técnico, más enfocado, por ejemplo, a colegas, a otros veterinarios, etcétera, o si quieren un contenido que sea más enfocado al cliente, al propietario, al tutor, para ofrecerles como contenido de valor en cuanto al cuidado de la salud de sus mascotas, ¿no? Perfecto. Y en ese sentido, la pregunta también que sigue viene bastante relacionada. Desde tu experiencia, ¿cómo se debe de planear una buena publicación para que tenga impacto? Pues primero tenemos que pensar qué queremos hacer con esa publicación, o sea, cuál es nuestro fin. Por ejemplo, mi fin es tener más consultas o que más personas vengan a consumir tal producto, ¿no? O que las personas conozcan que ya incorporé este nuevo servicio o que tengo tal especialidad. Entonces, primero tenemos que establecer el fin y con base en eso ya establecer qué tipo de publicación vamos a hacer, ¿no? Básicamente, para que sea efectiva o llegue más fácil a las personas, pues yo siempre recomiendo que sea concisa,
que sea en un lenguaje que todos podamos entender. Entiendo que de repente hay tecnicismos o cosas que no se pueden omitir, porque es importante para la comprensión, por ejemplo, de si se va a exponer un caso, por ejemplo, pues hay tecnicismos o hay, pues sí, hay palabras que no se pueden cambiar, que no se pueden decir de otra manera, pero yo recomiendo que sea lo más conciso, lo más sencillo posible, en la menor cantidad de texto posible, por ejemplo, darle más énfasis a lo gráfico, darle más énfasis, por ejemplo, pues sí, al contenido de valor, ¿no? Con lo que queremos que al final se quede el usuario. Lo que queremos que se le grabe, por así decirlo, que al final que ya una vez que vio nuestro contenido nos diga como, o sea, ya sepamos que el usuario se quedó con algo, ¿no? Y también, pues, hay otras cosas a considerar en cuanto a formato, por ejemplo, en un formato fijo como fotografía, pues, se busca que las fotografías sean de buena calidad, que sean nítidas, que sean llamativas, que sean ilustrativas, sobre todo de lo que estamos hablando. Pues, ahora sí que se vean estéticas, que se vean bonitas para que sean llamativas a nivel, por ejemplo, diseño para los usuarios que nos van a ver en redes, para impactarlos, porque, bueno, en redes estamos compitiendo con mucho contenido. Las personas tienen acceso a un montón de cosas cuando entran en sus redes sociales. Entonces, las personas, pues, si no les interesa lo que están viendo, simplemente van a scrollear y van a seguir scrolleando. Igual cuando entran a TikTok, por ejemplo, pues van a seguir dándole hacia arriba hasta que encuentren algo que atrape su atención, ¿no? Entonces, estamos compitiendo con un montón de cosas, con un montón de contenido, con un montón de diferentes temas. Entonces, tenemos, para empezar, muy poco tiempo para llamar su atención. Por eso tenemos que impactarlos y que ese impacto sea con algo sencillo, que no les tome demasiado tiempo comprenderlo, porque si no, también la gente se va a aburrir y se va a ir, ¿no? Si a lo mejor de repente yo subo una postal y doy introducción a un tema, ¿no? De decir, se me ocurre, desparasitación en perros, ¿no? Pero le cuelgo, o sea, le subo la postal y a lo mejor la postal ya atrapó su atención, pero le pongo un texto larguísimo, que a lo mejor la persona no se va a detener a leer, ¿no? Entonces, hay que pensar en todo esto, que estamos compitiendo con un montón de contenido. También en cuestión de videos, por ejemplo, pues una persona más o menos en los primeros 3, 5 segundos va a decidir si le da su atención a eso o no. Entonces, si no lo atrapamos en los primeros segundos, estamos básicamente descartados. Y lo máximo que va a retener su atención o lo máximo que recomiendan, por ejemplo, en redes sociales como Meta, que bueno, es esta integración de Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, que ya ahora le llamamos Meta, lo que recomiendan muchos expertos de Meta es que no duren más de 15 o 30 segundos, o que sea máximo 30 segundos, porque más tiempo ya no vamos a poder retener la atención de las personas, ¿no? Entonces, por eso, desde un inicio tenemos que tener muy claro qué queremos, o sea, cuál es nuestro fin, qué queremos que la gente se quede una vez que empiece a ver nuestro contenido para que, digamos, valga la pena, o sea, efectivo, o sea, un contenido que realmente va a funcionar, ¿no? Muy bien. Perfecto. Licenciada, por ejemplo, ¿hay una forma o realmente se puede medir el impacto de las publicaciones que uno hace? Sí, claro, afortunadamente, pues en las redes sociales tenemos muchas métricas, algunas son más detalladas que otras, por ejemplo, Facebook nos permite medir qué sexo nos ve más, si masculino o femenino, a nivel región, en si tenemos impacto, por ejemplo, en Jalisco o en todo México o en otros países. Desafortunadamente no nos da ese detalle por ciudad, pero sí a nivel estado y a nivel país, ¿no? También nos puede decir qué tipo de contenido le llama más a las personas, como si subimos podemos hacer comparaciones como si subimos una foto contra un video, como a cuál le fue mejor, ¿no? Y tenemos otras métricas más básicas, que son las impresiones, el alcance, los clics, etcétera, que también, o sea, hay mucho, en estas es donde hay más detalle de repente. A nivel público es detallado, pero no tanto como a nivel métrica, o sea, a nivel dato duro, como ya que nos diga como llegaste a tantas personas, tantas personas le dieron clic, tantas personas se quedaron los 30 primeros, los 30 segundos de tu video completos, o solamente se quedaron los primeros 3 segundos. Afortunadamente todas las redes nos dan estas métricas, solamente pues hay que aprender, digamos,
a saber cómo llegar a ellas, porque de repente no es tan sencillo. Bueno, como le damos al uso en el uso cotidiano, pues normalmente no nos preocupamos por esas cosas si no somos creadores de contenido, ¿no? Pero ya una vez que tienes como interés en esto, es fácil llegar a ellas y es fácil comprenderlas ya una vez que te comienzas a familiarizar con los términos. Pero sí, afortunadamente, todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, nos dan métricas, nos pueden ayudar a saber a cuántas personas estamos llegando. Y en ese sentido, uno digamos, como médico veterinario, que muchos tenemos mucho el enfoque médico, ¿no? Y queremos ingresar a este mundo. ¿Cómo puedo acceder a consultar esas métricas? ¿O es mejor pagar un content manager, un community manager y que él maneje esa parte y yo solo me dedique a la creación de contenido? ¿Cuál sería tu consejo? Pues bueno, yo como creadora de contenido, como content manager o community manager, que también he llevado como ese rol, pues yo siempre recomendaría que hubiera una persona experta en eso, ¿no? Pues sobre todo para encaminarlo a una estrategia, porque por ejemplo, podemos diseñar toda una estrategia de contenido, pero siempre va a ser muy importante la retroalimentación y esta siempre va a venir de las métricas. Entonces, gracias a las métricas, por ejemplo, podemos saber cómo le fue a un contenido, qué contenidos gustan más, y eso nos va a trazar un camino para seguir creando contenido a futuro. Y esto también se relaciona con las ventas digitales para quien también se dedica a esas cosas, si venden productos para uso veterinario, etcétera. Esto también nos ayuda en ese sentido, ¿no? Porque así puedo saber qué tipo de formatos, qué tipo de artes, qué tipo de comunicación le agrada a mi cliente y por qué camino seguir para que ese cliente me siga buscando, me siga comprando, me siga viendo. Y esto, pues, nos ayuda a ir afinando la estrategia poco a poco, ¿no? Porque en redes, pues, es un proceso que nunca se acaba. O sea, siempre ese es el proceso, como creación de contenido, la publicación, análisis de resultados, y esto nos ayuda a volver a empezar. Es un ciclo que no se termina, sobre todo porque en redes hay cambios constantemente, hay tendencias que así como llegan, se van. Por ejemplo, en TikTok que de repente vemos como algunos formatos, ¿no? Que se ponen muy de moda, pero a la semana ya todo el mundo se olvidó de eso, ¿no? Entonces, es algo que tiene que irse modificando, que tiene que irse afinando con el tiempo. Y, ay, se me fue el hilo, perdón. Pero sí, yo recomendaría que fuera un experto, porque así te pueden Claro. ayudar a llevar una estrategia con un sentido y con un fin. O sea, ¿cuál es tu fin? Que me conozcan más personas, que vengan más personas a consulta, que vengan más personas pues a la clínica a consumir productos. O si vendo un producto para uso veterinario, se me ocurre, pues que más personas conozcan mi producto, lo compren y además me recomienden, podría ser, ¿no? Y, por ejemplo, si no las convencí en el primer intento, pues, ¿cómo le voy a hacer para acercarme a ellas otra vez? O para que el que ya me conozca me vuelva a comprar o vuelva a venir conmigo, ¿no? Entonces, pues, es algo que toma tiempo. Si alguien o sea, quisiera intentarlo, por iniciativa propia y llevarlo, pues, es algo que sí le va a tomar tiempo. O sea, son cosas que aparentemente son sencillas, pero que sí llevan toda una estrategia y una planeación detrás, y entonces sí, pues sí es algo que, sin duda toma tiempo, ¿no? Porque es desde pensar, ¿qué voy a publicar hoy, o qué voy a publicar este mes, o qué voy a publicar esta semana? Y luego analizar cómo le fue, y luego analizar con base en esto que ya sé de cómo le fue, y además con base en el conocimiento de mi audiencia, que esto es muy importante, como a quién estoy llegando, quién me está viendo, crear contenido afín a esas personas que ya sé que me están viendo, ¿no? O, por ejemplo, si no estoy llegando a quien yo quiero llegar, pues preguntarme por qué, o sea, analizar como todo lo que hice atrás y decir, por qué, o sea, a lo mejor puedo hacerle de este otro modo, ofrecer otro tipo de contenido para llegar a quien sí quiero llegar, ¿no? Entonces, o sea, es todo un proceso que sí consume tiempo, que sí requiere de conocimientos previos, porque muchas veces decimos como, son redes sociales, yo las sé usar, todos los días las uso,
pero requiere un análisis también, ¿no? Entonces, si alguien quisiera intentarlo por su propia cuenta, recomiendo que tomen, aunque sea, pues, se tomen el tiempo de ver tutoriales de YouTube y que vayan aprendiendo así a prueba y error. Y si no tienen el tiempo suficiente para hacerlo, pues que sí se apoyen de alguien, ¿no? Súper. Y en este ámbito, Fanny, de la comunicación de clínica veterinaria a propietario de mascota, de lo que tú has visto, ¿qué tan regular consideras que debería de ser el tiempo de estar renovando las publicaciones? ¿Semanales, quincenales? Lo que tú Pues más o menos nos puedas platicar. lo ideal y por el funcionamiento de las plataformas es que, o sea, que colgáramos, que subiéramos contenido todos los días, porque las plataformas sí funcionan, o sea, puede que un día muchas personas te vean, pero, por ejemplo, puede que hoy suba un reel y muchas personas lo ven, pero a lo mejor ya mañana no va a tener el mismo alcance. Entonces, si quiero seguir como presente en la mente de las personas, o en el feed de las personas, o en las redes de las personas, pues tengo que crear contenido constantemente. Esa es la dinámica de las plataformas, ¿no? Y la plataforma también, según su funcionamiento, pues mientras más contenido hagas, más te va a ayudar a impulsarte, ¿no? A que te vean, a crecer orgánicamente. Le llamamos orgánico a cuando se crece sin apoyo de publicidad pagada, de pauta publicitaria. Entonces, ese es el funcionamiento de la plataforma, ¿no? Si nosotros creamos contenido diario, pues tenemos más probabilidades de que la gente nos vea. Y si no llegamos a lo mejor a gente nueva, porque es algo difícil ya crecer en redes si no se invierte monetariamente en publicidad pagada, en pauta publicitaria, pero a lo mejor no llevo a gente nueva, o si llevo gente nueva, tal vez en un volumen no muy grande, pero voy a seguir conservando mi comunidad. Mi comunidad, que es la gente que ya me sigue, los clientes que ya me conocen y me siguen en redes, o la gente a la que simplemente le gusta mi contenido, aunque no asista a mi clínica veterinaria, ¿no? Entonces, pues lo ideal sería todos los días, pero como sé que es bastante complicado, tal vez una periodicidad de 3 días a la semana, 2 días a la semana, podría ser bueno, y haciéndolo estratégicamente, ¿no? Revisando mis métricas y viendo en qué horarios más o menos hay más gente disponible en redes, por así decirlo, o en qué horarios la gente está interactuando más con mi página o con mi cuenta, para yo decir como, por ejemplo, estoy viendo que hay más visitantes en mi página a las 8 de la noche, entonces es más probable que me vean más personas a las 8 de la noche. Entonces me hago un post a las 8 de la noche. O, por ejemplo, pues estoy viendo que me ven más en la mañana o los fines de semana, pues entonces trato de subir contenido por las mañanas o los fines de semana, ¿no? Todo esto nos pueden ayudar también las métricas que nos ofrecen las plataformas. En Meta es donde vemos los números como con ese detalle, pero sí, yo recomiendo que sea por lo menos unas 2, 3 veces a la semana para estar presentes en la memoria de nuestros clientes, para que la plataforma tampoco nos castigue tanto, porque de repente cuando duras mucho tiempo sin subir contenido, pues ya no lo muestra tanto, ¿no? O tal vez se lo va a mostrar, pero como a las personas que les sale siempre en el feed. Y a lo mejor esas personas no van a ser todos tus seguidores, sino nada más una tercera parte, o una cuarta parte, o una quinta parte, ¿no? Y esto puede deberse a que no lo utilizas tanto. Entonces, para seguir vigentes, también para que la plataforma vea que hay movimiento, y sobre todo también para que nuestra comunidad vea que seguimos ahí unas 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, hacer contenido que se quede en nuestro feed, en nuestra página o en nuestro perfil, y también apoyarnos mucho de historias de Instagram, de esas que duran 24 horas, para que también ahí nos estén viendo nuestros clientes, nuestra comunidad, y vean pues que estamos trabajando, ¿no? De acuerdo. Perfecto, creo que es interesante. Bueno, yo me estoy quedando con la sensación de que esto va más allá de simplemente subir una foto, postear un comentario, ¿no? Si te vas a meter a esta parte, sí tienes que contar ya con cierta infraestructura, y lo mejor es contar con alguien que te asesore,
por esa periodicidad que tú estás marcando, yo creo que no hay un cliente o un clínico veterinario que siquiera pretenda seguir haciendo clínica y además se convierta en una persona que esté publicando tan periódicamente. No te va a dar el tiempo para Sí, ¿no? Y es que desarrollar. pues sí es algo que sí va a consumirles, sí, o sea, sí o sí les va a consumir una parte de su día. ¿Por qué? Porque no nada más es tomar la foto o tomar el video y subirlo, ¿no? Sino para empezar a analizar lo que estamos subiendo. Porque, por ejemplo, no vamos a subir una foto en la que, por ejemplo, se ve desordenado o no estamos usando a lo mejor la protección adecuada como guantes, cubrebocas, etcétera. Y es lo que les comentaba, porque no nada más estamos haciendo redes sociales o estamos haciendo contenido para los propietarios, ¿no? Que a lo mejor ellos, pues, no tienen conocimiento de eso, aunque sería lo mejor que siempre tomáramos medidas, aunque sepamos que ellos no tienen el conocimiento de esto, pero también nos están viendo nuestros colegas, ¿no? Y nos están viendo, pues, miles de personas más, a lo mejor profesionales de la salud, o sea, es algo bastante público, bastante expuesto, y hay que analizar todas las condiciones, ¿no? Tanto el ambiente en el que vamos a tomar el contenido, qué queremos que se vea, qué no. También porque de repente, bueno, me he topado, por ejemplo, con clientes que no quieren mostrar contenido demasiado gráfico, como hay cuentas, por ejemplo, hay cuentas veterinarias especializadas que de repente me meto a verlas, pues, para ver cómo, pues, estrategia, ¿no? Y ellos sí son como muy gráficos, ¿no? Casos muy extremos a veces, contenido demasiado médico, demasiado gráfico, que a lo mejor, pues, hasta podría ser censurado por la misma plataforma, ¿no? Entonces, hay que analizar esto, qué queremos mostrar, o sea, siempre tener en mente con qué objeto estoy haciendo esto, qué quiero mostrar, y sobre todo tener en mente que si lo hago así sin pensar, pues, puede tener consecuencias, ¿no? Puede que a lo mejor otros médicos veterinarios comenten cosas de mí, ¿no? Como, ay, no usa guantes o algo así en un procedimiento, ¿no? O puede que alguien me haga ese énfasis incluso públicamente en el contenido, en un comentario o algo así, y a lo mejor si un propietario lo ve, pues puede que empiece a desconfiar de mí, ¿no? Entonces, o sea, puede haber como muchas consecuencias, desde más pequeñas hasta pues más grandes, a gran escala, y por eso, pues hay que primero tomarnos el tiempo de pensar qué quiero mostrar, qué no, adecuar el espacio, pensar qué quiero aportar esta vez o qué necesidades tengo esta vez para, en cuestión de comunicación, o sea, que si, y en cuestión también de la estrategia de negocios que esté llevando la clínica, que bueno, en esto ya, pues, ya no es tanto de mi ámbito, pero, por ejemplo, si alguien me dice como: "Es que tengo este producto y me gustaría impulsarlo", o "Tengo este nuevo servicio y quiero impulsarlo, quiero que más personas vengan", o a lo mejor: "Esta temporada es un poco baja, me gustaría que invitar, pues, a las personas a que vengan a consulta", o a lo mejor, no sé, en mi área de estética canina tal vez no hay tanto trabajo en este momento y quiero que vengan, que haya más citas. Entonces, pensar ese objetivo y también pensar que no nada más es tomar la foto o el video, sino que va a tomar un tiempo de edición a lo mejor, de diseño, porque, pues, no vamos a colgar nada más una foto así como si nos tomáramos una foto de nosotros mismos y ya, ¿no? O sea, porque o sea, estamos dando la imagen de una profesión, de un negocio, y tenemos que vernos como tal, ¿no? Profesionales. Entonces, sí o sí es algo que les va a consumir tiempo, ¿no? Y sobre todo que no se queda aquí, sino que es un trabajo que trasciende la creación, que también es el análisis del impacto para seguir por un camino que realmente nos vaya a llevar a alguna parte, ¿no? Que no sea solamente publicar por publicar. Gracias, Fanny. Oye, Fanny, una pregunta. Y, por ejemplo, ¿cómo, muchos médicos veterinarios somos neófitos todavía en este tema? Y cuando nos acercamos a un profesional como tú, ¿en base a qué podemos determinar si el servicio que se nos está ofreciendo está en un costo accesible, si está en un costo elevado, si está en un costo bajo? ¿Hay promedios, rangos, sobre todo para que algunos colegas que estén escuchando esta plática se animen a hacer esas inversiones y puedan ver el resultado en sus ingresos, ¿no? Pues bueno, esto es algo un poco difícil porque
no tengo demasiada experiencia cobrando, o sea, por así decirlo, y no me gusta tampoco ser abusiva, ¿no? Y entonces, pero yo lo que he notado de otros colegas que hacen este tipo de trabajos, que también depende mucho como del ámbito para el que estés haciendo este trabajo, que puede ser, pues, no sé, otros alimentos, belleza, etcétera. Pero sobre todo lo que, o sea, lo que veo que se basan más en general es la cantidad de contenido que el cliente quiere y el tipo de servicios que el cliente necesita. Por ejemplo, si quieres que tus redes estén activas todos los días y que aparte esa persona conteste los comentarios, conteste los mensajes, de información sobre costos, por ejemplo, y que además esta persona te atienda cuando se presente alguna crisis y que además esta persona te haga como contenidos o te haga como trabajos que de repente surgen de diseño o algo así, como, ay, quiero un letrerito para ponerlo aquí, o quiero una lona o algo así, pues esto requiere de más recurso humano, de más tiempo, etcétera. Entonces, pues sí, va a ser un costo que a lo mejor vaya desde, no sé, unos 8,000 hacia arriba, ¿no? Porque, pues, hay que ir, por ejemplo, implica muchas cosas como ir a la clínica, levantar el material, o sea, hacer videos, fotos, etcétera. Cuando se apoyan de un diseñador, por ejemplo, pues también hay que pagar los honorarios del diseñador, ¿no? Si se está trabajando con una agencia, por lo general las agencias tienen paquetes o te hacen presupuestos, pues según todo lo que vas a necesitar, pero o sea, requiere de más personas cuando necesitas más ese volumen de trabajo, ¿no? Como que mis redes estén activas siempre, que las esté atendiendo a alguien, que aparte me entreguen resultados, y que además me atiendan cuando tengo crisis y que además me hagan publicidad pagada, por ejemplo, porque quiero llegar a más personas o algo así, pues sí van a ser costos pues más elevados mensualmente, ¿no? Porque requiere más recurso humano, como les digo, requiere un community manager, un content manager a lo mejor, una estratega digital, un diseñador gráfico. Entonces, o sea, o si nos acercamos, por ejemplo, a agencias que tienen estos servicios como más completos y tienen como estos puestos como más fragmentados y especializados, pues sí va a ser un costo algo elevado, pero que va a valer la pena, o sea, porque a fin de cuentas es reputación de marca, es creación de una identidad para tu marca, para tu negocio, y que eso, pues en la actualidad trae muchos frutos, ¿no? Porque normalmente muchas personas llegan a negocios, llegan a servicios o a productos a través de las redes sociales. Entonces, depende mucho de a qué profesional te acerques, depende mucho del volumen de trabajo que quieras, de lo activas que quieras que sean tus redes, de lo que tú te vas a ocupar en tus redes y lo que quieres delegar, o de plano, si no tienes nada de tiempo y quieres que alguien esté completamente enfocado en tus redes, pues también, o sea, también depende mucho de la estrategia. Si quieres una estrategia como más de mantenimiento, de mantener tu comunidad, de estar atendiendo como los mensajes que llegan y todo eso, o si quieres una estrategia para crecer, para llegar a más personas, para que más personas te vean. O sea, depende mucho de las necesidades y del volumen de trabajo que estas necesidades impliquen, ¿no? Sí, al final es muy amplio los servicios, ahorita como lo estás platicando, y depende, ¿no? Que tanto quieras, obviamente pues va a ir creciendo la inversión de cada cliente. Así es, y depende pues también a qué entornos te acerques, si te acercas a una persona freelance, si te acercas a una agencia publicitaria especializada en mercadotecnia digital, Súper. pero sí, depende, la mayoría de mis colegas que son freelance, así como yo, sus honorarios dependen de cuántas publicaciones o cuánto material te tengan que generar a la semana, ¿no? O al mes. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, en conclusión, pues hay que acercarse a un especialista y pues para describir nuestras necesidades para que ellos nos puedan ofrecer algún paquete de Sí, trabajo y básicamente creo, por lo que entiendo, lo mejor es tratar de contratar por paquete. sí, muchos de mis colegas se manejan por paquetes. Te dicen tal cual como, ay, no sé, un ejemplo, 3 publicaciones a la semana en feed, o sea, las que se van a quedar en tu perfil. Eh, mm,
no sé, de 3 a 5 historias de Instagram, un reel, y a la semana por tanto dinero al mes, ¿no? Y ya serían paquetes que ya, o sea, yo suelo hacer proyecciones semanales, las planeaciones semanales son más fáciles para mí, pero hay quien hace proyecciones mensuales, en las que te dicen, en todo el mes te voy a hacer, no sé, 12 publicaciones, 4 videos, te voy a cambiar, no sé, la portada, el diseño de la portada, la foto de perfil, según como la efeméride que haya en el mes o algo así, y te voy a cobrar tanto, ¿no? O si además quieres que respondan los mensajes, pues te voy a cobrar tanto, ¿no? Si además quieres que monitoree porque o sea, es que es un trabajo bastante complejo, pues, que depende mucho de las necesidades de cada cliente. Pero sí, por lo general mis colegas se manejan por paquetes en los que te dicen cuántos contenidos y de qué tipo te van a incluir al mes y eso, pues, qué costo genera, ¿no? Ok. Bueno, licenciada, la siguiente sección de preguntas, digamos que ya es la sección en donde el ambiente se torna un poco gris, porque ya empezamos a hablar un poquito de los miedos y de las previsiones que un veterinario normalmente tiene cuando intenta subir contenido a sus redes. Por ejemplo, la primera pregunta que nos llegó en este sentido es, ¿cómo puedo evitar la suplantación o robo de información, fotos, texto, etcétera? Pues bueno, algo que se me ocurre de inicio es siempre poner marcas de agua a nuestro contenido. O sea, con marcas de agua me refiero como, o sea, algo que podría funcionar es eso, como, porque bueno, como es tan público y todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, a veces es muy difícil evitar esto si no es un contenido protegido por derechos de autor, como por ejemplo, a veces que queremos usar música y cuando la subimos, la plataforma misma nos dice como, pues se va a omitir la música en este video porque no cumples con los derechos de autor necesarios para publicarla, ¿no? O sea, tú no tienes los derechos, no puedes usar esta música y el video por lo tanto, se va a publicar sin música. O a veces te llegan avisos que te dicen, vamos a bajar tu video porque no, pues no tienes los derechos, ¿no? No tienes los derechos de estas imágenes, no tienes los derechos de este sonido, de esta música, entonces, por lo tanto, pues tú no puedes utilizarlo. Y para proteger los derechos de autor de esta pieza, entonces vamos a bajar tu video. Pero cuando no tenemos esta protección, cuando no está registrado, por ejemplo, en algún lugar, lo que estamos creando es difícil evitarlo. Entonces, algo que puede ayudarnos, que es muy sencillo y que pues tal vez también podrían brincar esto u omitirlo para usar nuestro material, pero que puede funcionar es utilizar marcas de agua, poner nuestro logo en los videos o en las fotos para evitar o para al menos hacerles un poquito más difícil que esas personas lo usen, ¿no? También es importante mencionar es que, por ejemplo, en plataformas como TikTok hay opciones que les llaman dúos y se utilizan como para pegar tu video en otro o comentar un video o que tu video se vea a la par de otro. Y estas opciones también se pueden desactivar antes de que tú postees un video para que otras personas no lo utilicen, ¿no? Incluso en Instagram, por ejemplo, puedes desactivar la opción de que las personas descarguen tus reels para que nadie pueda descargar ese contenido, ¿no? Que aunque hagas esto, hay formas de hacerlo. Hay páginas donde tú tomas el enlace y lo pegas y te descarga la historia, el reel, la imagen y todo. Entonces, por eso yo recomiendo la marca de agua, porque ya está ahí, entonces necesitarían, por ejemplo, de un programa de diseño o de herramientas tal vez un poquito más sofisticadas o que conozcan profesionales del diseño o de las redes sociales para borrarlo, ¿no? Pero sí hay que tener en mente que al ser algo tan público, pues sí puede ser algo difícil de evitar. De acuerdo. Muchas gracias, licenciada. Y por ejemplo, en ese sentido, ¿no? De que todo es tan público como tú lo estás comentando, si a mí no me gusta, por ejemplo,
las opiniones que se puedan publicar en mis publicaciones, ¿qué tanto me puede afectar omitirlas? Pues es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, siempre se pueden desactivar. Al menos en Facebook se pueden desactivar. Cuando uno hace, por ejemplo, un perfil de negocio en Google, Google no te deja desactivarlas. Eso sí es inevitable, pues alguien va a dejar su opinión ahí sobre tu negocio y cualquier persona que googlee tu negocio o que googlee veterinaria cerca de mí, etcétera, va a tener la posibilidad de comentar en tu negocio, ¿no? En otras plataformas, como por ejemplo una página de Facebook, vas a poder omitirla, vas a poder en efecto desactivar las opiniones, pero como les comento es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque de repente yo como cliente o yo como usuario o como propietario, si entro a una página o estoy buscando un servicio, pero no veo reviews, no veo opiniones, pues voy a de repente a tener un poquito de desconfianza, ¿no? Porque no sé si ese servicio es bueno, si otras personas lo recomiendan. Y pues eso podría ser como un área gris, digamos, de nuestro negocio. Tiene sus beneficios, como que si tenemos un conflicto con algún propietario, pues no nos deje malos comentarios o no exponga ahí como todo lo que sucedió, ¿no? Pero también tiene sus contras, ¿no? O sea, de que también estamos cerrando un canal de comunicación a otros clientes que a lo mejor sí quieren dejarnos una buena opinión y estamos dejando un vacío de comunicación a esas personas que quieren conocernos más o que quieren conocer más sobre nuestros servicios. Entonces, pues sí, o sea, sí tiene sus pros y sus contras. No hay una respuesta correcta sobre si debo desactivarlos o no. Porque pues hay caminos para todo, ¿no? Por ejemplo, si me dejan una mala opinión, pues puedo tratar como de gestionarla, ¿no? O de repente tener pues como una respuesta, ¿cómo decirlo? Tal vez diplomática para lidiar con esta situación, ¿no? Pero no hay una respuesta correcta sobre si hay que tenerlos desactivados o no. O sea, simplemente va a tener sus pros, va a tener sus contras y ya, eso es todo. Otra de las preguntas muy recurrentes que nos hicieron, y incluso yo también tengo esa misma duda, porque de repente tomo fotografías para pues, las pláticas que llego a dar. Y la pregunta es, si yo tomo alguna fotografía de un paciente, ¿le tengo que pedir autorización al tutor, al propietario, o tengo que pagarle algo? Sí considero que es necesario pedir autorización del propietario antes de subir la fotografía o un video de su mascota. Nunca he sabido de alguien que pida retribución económica por esto, pero pues hay de todo en este mundo, ¿no? A lo mejor hay personas que de repente pues sí quieren esto y pues va a ser decisión de cada quien si quiere darle una retribución económica o no por esto, ¿no? Porque a lo mejor hay quien diga como, pues es una página comercial, ¿no? Es una página de un negocio, entonces pues deben darme una retribución porque mi mascota va a aparecer en sus redes. Pero pues si alguien quiere esto, pues y no queremos hacerlo, pues es tan fácil como decir, pues no publico este contenido, no subo nada relacionado con esta mascota y mejor cuando venga otro propietario más accesible le pregunto si puedo hacerlo, ¿no? Si puedo tomarle una foto o un video para subirlo a mis redes sociales. Sí recomiendo que siempre se haga, porque de repente, si se trata como de casos delicados en la que la mascota, pues, esté grave de salud o delicada, y esto represente, pues, también algo significativo a nivel emocional para el propietario, y yo subo la foto y no le pregunto, pues, puede que sí haya una molestia, ¿no? Porque a lo mejor se me ocurre, tal vez el perrito, pues, tuvo complicaciones en la cirugía y lamentablemente falleció, pero a lo mejor a mí se me ocurrió publicar el caso porque era un caso interesante, pero después el propietario se molesta porque justo estoy, digamos que hiriendo su sensibilidad o estoy, tocando una parte emocional muy importante de él, pues, porque acaba de perder a un ser que es parte de su familia, ¿no? Y entonces, pues, el propietario no quiere que esto se vea en redes sociales o no, tal vez, pues, le genera un sufrimiento estar viendo esto, ¿no? En redes sociales, y yo no le pregunté, pues, me voy a meter en un problema, ¿no?
Entonces siempre lo mejor es preguntar e informarle, ¿no? Como, lo puede ver en nuestras redes sociales, vamos a subir el caso, o simplemente lo queremos para ilustrar este servicio, etcétera, ¿no? Pero siempre informarle al propietario que se va a utilizar la imagen de su mascota en redes sociales. Creo que es lo mejor, creo que es una buena práctica, creo que es ético también y que puede evitar problemas a futuro. Perfecto. Y fíjate que en ese sentido, el siguiente grupo de preguntas que nos llegó, y las resumimos nosotros en 4 preguntas, hablan ya de cuando hay conflictos. Cuando el médico veterinario pues empieza a experimentar el lado oscuro de las redes sociales, ¿no? En veterinaria hay una expresión que es el Facebookazo. Y es a lo que ahorita más miedo le llega a tener un veterinario, ¿no? Que la exposición por alguna situación no bien manejada, no bien resuelta, no, etcétera, que se expone en las redes sociales, ¿no? Entonces, esta sección, te digo, la denominamos la sección ya negra, ¿no? Cuando hablamos ya de los problemas. Y la pregunta primera que resumimos fue, en tu experiencia, ¿cuáles son las causas más comunes por las cuales se genera una crisis en redes sociales para una veterinaria? Híjole, pues es que es un mar de posibilidades porque, pues, como sabemos, en todo el ámbito relacionado con salud, incluso hasta en el ámbito de medicina humana, pues a veces suceden situaciones desafortunadas, ¿no? Entonces no hay como una situación recurrente o muy marcada, pero casi siempre lo que genera más malestar en las personas es, el momento de pagar. O sea, cuando llega el momento de pagar por los servicios que recibió tu mascota, por las atenciones que recibió tu mascota, etcétera. Si tal vez tú no estás de acuerdo, pues es muy común que las personas se quejen por eso. O sea, sí es muy común que digan que a lo mejor tú sí les informaste y todo el tiempo les estuviste dando como actualizaciones sobre el estado de salud de su mascota y lo que esto implicaba económicamente, pero para esa persona es más conveniente decir como: "A mí nunca me dijeron nada y simplemente llegaron con el cuento". No, no, y nunca me preguntaron si yo quería, nunca me preguntaron si estaba de acuerdo y simplemente llegaron con la cuenta, ¿no? Y estoy molesto por eso y, pues, vengo a advertirles a todos que tengan cuidado con esta clínica, porque a lo mejor a ustedes les va a pasar también, ¿no? Es algo que he visto que es muy recurrente, pero como les digo, o sea, hay muchas posibilidades, porque, pues, en los ámbitos de salud, pues, se presentan muchas situaciones, ¿no? Pero es lo que he visto que es más común entre las personas. Gracias, doctora. Y perdón, licenciada. Y en este caso, Fanny, por ejemplo, ¿tú nos podrías ayudar a poder generar o tener conciencia de un decálogo o algunas pautas a seguir para poder reaccionar a posibles difamaciones que estemos sufriendo en las redes sociales? Pues, como tal, no puede haber, bueno, en mi experiencia, creo que no puede haber un decálogo, porque cada crisis es distinta, porque cada crisis depende de lo que sucedió, depende de cómo son las personas con las que estamos tratando, cómo son los propietarios, de cómo yo manejé esta situación o qué decisiones tomé desde la clínica para que llegáramos a esto, o cómo transcurrió simplemente la situación físicamente, ¿no? De cuando estábamos en el establecimiento. Entonces, no hay como tal un decálogo, pero, pues, sí hay algunas acciones paliativas. Todas estas acciones o estas decisiones se toman con base en el conocimiento de la situación y, pues, siempre va a ser diferente, pues, no hay como tal paso uno, paso 2, paso 3, porque todas las situaciones son diferentes, ¿no? Y hay que atenderlas de acuerdo, pues, al medio en el que están, la magnitud o el alcance que tengan. También, pues, como, teniendo en cuenta las decisiones que yo tomé al momento de, pues, de tratar con esa persona, tal vez. Si no sabemos tal cual cómo gestionar esta situación, pues, no estaría de más acercarnos con alguien que nos pueda echar una mano, que sepamos que tiene algo de expertise o de experiencia en esos temas para que nos ayuden a gestionarlo. Sí hay como algunos
digamos, algunos consejitos que yo desde mi experiencia les podría dar, pero no hay como, no, es difícil establecer como tal un decálogo, porque pues ahora sí que cada crisis es diferente y se evalúa de acuerdo a lo que, lo que la crisis lo que la crisis conlleva. Ok, pero digamos, ya se nos presentó la crisis. Ujú. ¿Cuáles son los consejos que nos darías así como básicos para enfrentarla? Pues bueno, por ejemplo, ya subieron una mala opinión de mí en mi perfil de negocio de Google, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, podría intentar darle una respuesta, eso es muy importante. Por lo general, yo recomiendo que sí se le dé una respuesta a las opiniones inconformes o negativas o algo, etcétera, para que el cliente se sienta atendido y se sienta escuchado. Esto, o sea, sabemos que la persona está molesta, sabemos que la persona está inconforme, sabemos que la persona, pues sí, está en un estado que tal vez no es el mejor para dialogar, pero tal vez si yo lo hago sentir escuchado o escuchada, puede que las cosas mejoren un poco, ¿no? O que esa persona se abra al diálogo conmigo. Entonces, podría tratar de ofrecerle una respuesta diplomática como, hola, gracias por escribirnos, entendemos tu molestia, lamentamos mucho la situación, siempre acercarnos como con un diálogo asertivo, dispuesto como a la resolución y no acercarnos como también desde una parte, digamos, abierta al conflicto o a la defensiva, ¿no? Porque es muy diferente dar este tipo de respuestas a acercarnos diciendo como, no es cierto, usted asistió a la clínica y pasó esto y esto y esto y lo que usted está diciendo es mentira. Nosotros nunca le dijimos eso, o sea, sobre todo porque tenemos que pensar que no solamente es como la resolución de la situación, sino que también está en juego la imagen de nuestro negocio y que siempre en un negocio, pues, afortunado o desafortunadamente, el cliente tiene la razón, ¿no? Porque es el que tiene la última palabra, ¿no? Siempre tenemos que tener eso en mente. Entonces, por eso siempre es mejor acercarnos como con una comunicación, por así decirlo, más diplomática, más abierta a la resolución, al diálogo, a la búsqueda de soluciones, para que la persona se sienta escuchada y para que pues haya como una posible conciliación, si es que no la pudo haber cuando el suceso ocurrió en el establecimiento, ¿no? Pero sí, yo recomendaría que, por ejemplo, este tipo de cosas no se tomen a la ligera, sean con la cabeza fría, desde una actitud conciliatoria y siempre pensando en que está en juego la imagen de nuestro negocio, ¿no? Entonces, sí, por eso yo no recomiendo, por ejemplo, eh, enrolarnos o caer como en este juego de dimes y diretes, de que si me comentan algo y yo les contesto y luego la persona me va a volver a contestar, pero yo le voy a volver a contestar y se hace una discusión en redes, no sería lo mejor para nuestro negocio tampoco. Bueno, en ese sentido, pues, como he leído mucho de manejo de crisis y de Ujú. situaciones, pues es enfrentar el problema, ¿no? Sí, Y claro, como tú enfrentar el dices, con problema. una actitud muy asertiva, ¿no? Sí, Obviamente esto no implica que te vas a poner de tapete para que sí, no. quieran abusar y infligir tus derechos, pero hay que buscar de alguna forma hacer frente y tratar de buscar una mediación, ¿no? Sí, claro. Y, o sea, sí, pues, que las personas vean que tenemos, a pesar de que ya transcurrió a lo mejor todo un problema, o que, pues, se fueron muy inconformes de la clínica, y que a lo mejor ahí grabaron o dijeron: "Te voy a demandar", o algo así, vean que aún así seguimos teniendo una actitud conciliatoria y que estamos abiertos a buscar una solución, ¿no? Y sobre todo también explicar que todo se hace o todo lo que hicimos en esa situación, pues, fue desde conocimientos científicos, médicos, desde, pues, o sea, se tomaron decisiones con base en conocimientos, valiosos, adquiridos, con sustento, o sea, que no fueron decisiones que se tomaron a la ligera, que son procesos, pues, que, ¿cómo decirlo?
que son procesos que se siguieron como se debe hacer, o sea, que se tomaron decisiones profesionalmente, ¿no? Y, pues, como dice, no es ponerse de tapete y decir como: "Ah, sí, dígame lo que quiera y hable lo que quiera de mi negocio", ¿no? Sino hacerle sentir escuchado, pero también en esas situaciones, pues sí depende, o sea, la situación, pero también vale la pena aclarar como, pues, que se actuó desde el profesionalismo y el conocimiento de aclarar cómo es, de que lamentamos la situación, lamentamos tal vez que tu mascota falleció, o sea, lamentamos cómo te sientes, lamentamos lo sucedido, pero todas las decisiones siempre se tomaron de manera informada, de acuerdo a los procedimientos establecidos, de acuerdo a conocimiento científico, etcétera. Sí, o sea, siempre dejar claro en esto, ¿no? Que se actúa desde el profesionalismo, que se actúa también desde, digamos, desde el velando por el bienestar de la mascota, que es que, o sea, de dejar en claro que eso es lo más importante para nosotros. Y pues sería como lo más recomendable, o sea, lo hablo de manera general porque, como les comento, pues cada crisis es diferente. Y sí, como dicen, tampoco nos vamos a poner de tapete o tampoco vamos a aceptar pues que nos difamen, ¿no? Pero sí podemos tratar de emplear una comunicación asertiva y dejar en claro que estamos actuando desde lo que mejor le conviene a la mascota en cuestión de salud, de bienestar y sobre todo desde toda la preparación profesional y toda la preparación médica y científica que hemos tenido para llegar a donde estamos, ¿no? Perfecto. Viene otra pregunta muy interesante y es hablando un poquito de tu experiencia. Si nos pudieras comentar un caso de éxito en el manejo de una crisis de redes sociales, ¿qué fue lo que te ayudó a tener éxito en ese caso? Y si nos puedes contar un caso en donde no salieron bien las cosas y qué aprendiste de ese caso. Pues no tengo como un caso específico, o sea, ahora mismo no me viene un caso en la mente porque nunca he estado como en una situación como tan grande, pero sí suele pasar que, por ejemplo, de repente, pues los clientes me dicen como: "Oye, es que pasó esto con una mascota y el propietario está muy inconforme, está muy molesto, nos dijo muchas cosas en la clínica, se puso agresivo, nos quiso grabar". En una ocasión a una doctora la quisieron golpear, o sea, cosas así, pues, como más agresivas, pero y que sabemos que eso termina siempre en redes sociales o termina en nuestro perfil de negocio de Google, o sea, termina como en estos medios públicos a los que todos podemos tener acceso, en los que todos podemos dejar un comentario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya me están anticipando, ¿qué hago? Pues trato de prepararme, ¿no? Así como que cómo sucedió todo, qué soluciones se le ofrecieron al propietario. Pues sí, ahora sí que cómo manejaron la situación y qué decisiones tomaron desde la clínica para pensar también, pues, en la respuesta que se le va a dar, ¿no? Y como les comento, o sea, siempre cuando tenemos estos casos así tan grandes, o que fueron como muy impactantes para nosotros a nivel clínica, a nivel negocio, en los que sabemos, pues, que nos pueden pegar duro, siempre ser muy honestos con la persona que nos va a ayudar, porque, pues, esa persona tal vez no estuvo ahí y esa persona tampoco va a decidir por el negocio, porque a fin de cuentas, pues, los propietarios de los negocios son los médicos y ellos van a tomar las mejores decisiones para sus clínicas, para sus hospitales. Pero, o sea, ser muy honestos con la persona que nos va a ayudar a gestionar esta crisis y, siempre pensar, ay, se me fue la idea, perdón. Ser muy honestos con la persona que nos va a ayudar a gestionar esta crisis y darle toda la información necesaria y, para que esta persona, pues, pueda estar preparada para lo que se viene, ¿no? Porque hay personas que nada más te van a dejar un mal comentario y ya, y eso igual lo puedes gestionar, puedes responderle de una forma asertiva en la que, pues, si es algo muy público y ya tuvo mucha interacción, porque de repente pasa también que lo publican en grupos de Facebook. Entonces, pues, posible, a lo mejor elaborar un comunicado, publicarlo en nuestras propias redes, en las que se dé parte de cómo manejamos nosotros las situaciones. Y vuelvo a lo mismo, o sea, en este establecimiento, en esta clínica veterinaria, en este hospital, actuamos desde el conocimiento científico, con todo, o sea, dar cuenta de todo el conocimiento, dar cuenta desde dónde estamos actuando, dejarlo en claro
y a veces dar parte de cómo sucedieron las cosas, ¿no? En este caso, desafortunadamente, ocurrió esto con la mascota, pero siempre se le informó al propietario lo que se iba a hacer, o sea, siempre estuvimos atentos, siempre tratamos de velar por el bienestar y la salud de la mascota. O sea, dejar esto muy en claro, ya sea si, o sea, si es una situación ya más grande y en la que tal vez nos arriesgamos al dar una respuesta a que haya respuestas más reactivas aún o más agresivas, lo mejor podría ser apoyarnos de alguien que, pues, a lo mejor no tengo al alcance alguien que sepa mucho de redes o de manejo de crisis, pero a lo mejor tengo al alcance a alguien que tiene buena redacción, ¿no? O sea, estoy imaginándome como a menor escala y si no tengo los recursos en el momento o si me es difícil acceder a ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor me puedo apoyar de alguien que tenga, pues, buena redacción y que me ayude a hacer un comunicado en el que yo pueda dar cuenta de cómo fue la situación, cómo actué y siempre, pues, siempre, como les comento, desde una comunicación asertiva, ¿no? O Muy si bien. no, tratar de dar una respuesta directa al cliente o siempre invitarle como tal vez no quiero dar una respuesta pública, pero puedo invitarle a que venga a la clínica, a que me llame, a que me mande un mensaje y así podamos conversar lo que necesite, ¿no? Porque a lo mejor se me ocurre, yo como propietario tal vez no estuve cuando sucedió esto y estuvo alguno de mis colaboradores, alguno de mis médicos colaboradores y con él es el que tuvieron el conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tener la atención de decirle a este propietario que está inconforme, pues que se acerque a mí, ¿no? Que se acerque a mis medios de comunicación, que asista a la clínica para ofrecerle una solución, pero siempre mostrar que estamos dispuestos a la búsqueda de soluciones y de alternativas, ¿no? No cerrarnos y decir como, ay, no, todo esto es mentira, usted no sabe nada, esto no es cierto, o sea, sino siempre, o sea, siempre mostrarnos profesionales y abiertos al diálogo, ¿no? Para que también las personas se sientan escuchadas y para que las personas que están viendo cómo transcurre la crisis sepa que de nuestra parte siempre va a tener una respuesta, nos vamos a hacer responsables de lo que está pasando, ¿no? Que no vamos a dejar a su suerte a lo mejor a su mascota o que no nos importa o que no tenemos la suficiente sensibilidad o el suficiente profesionalismo como para hacernos cargo de las situaciones, ¿no? Que a lo mejor son situaciones que no son enteramente nuestra responsabilidad, pero desafortunadamente el propietario sí lo va a ver así. Entonces, tener en mente que no nada más estamos respondiendo para esa persona, estamos respondiendo para otros posibles clientes potenciales que se van a acercar a nuestra clínica, ¿no? Que a lo mejor si me ven envuelto en un pleito, pues no van a querer ir porque van a decir, le pasa algo a mi mascota y no me van a responder, no me van a ayudar, no me van a apoyar, ¿no? Entonces, siempre tener esto en mente, también en las crisis, que no es nada más estoy discutiendo con esta persona o me voy a poner a discutir con esta persona, sino los de posibles clientes potenciales me están viendo y están viendo cómo resuelvo estas situaciones. Sí, porque en este mundo que se ha ido hacia lo digital, pues incluso la gente famosa está sufriendo este tipo de situaciones, ¿no? Las Sí, famosas claro. cancelaciones. Y yo he escuchado, pues, algunos de estos famosos, se me viene ahorita a la mente el caso que más le di seguimiento fue uno de Franco Escamilla, en donde precisamente incluso él utilizó una de sus redes sociales para darle la respuesta a muchos de los llamados haters, con una respuesta obviamente desde el punto de vista y el manejo que hace esta persona a las redes, que obviamente no se va a parecer a las situaciones que nosotros presentamos en las clínicas. Pero algo que también me quedó claro escuchando este tipo de situaciones es que pasan. En algún momento pasa la crisis, ellos le llaman cancelaciones, y después parece que se olvidó. A lo mejor surge algo, otro tema, y el tema que en este momento a lo mejor nos está agobiando, pues pasa. Sí, es muy importante recordar también que, perdón, que también por esto es necesario tener una comunidad fuerte, tener clientes, digamos, o sea, también hacer como esta parte de la fidelización del cliente, que esto pues ya es como más a nivel mercadotecnia, a nivel negocio, pero siempre tener en cuenta esto, de que es importante también en redes tener una comunidad fuerte, una comunidad que nos siga, que nos aprecie, que aprecie nuestro contenido, que aprecie lo que le aportamos,
porque también esto nos va a ayudar mucho al momento de esas situaciones, ¿no? Porque a lo mejor puedo tener una persona que me está escribiendo 20,000 comentarios y que está muy molesta, pero va a llegar alguien a contar que tuvo una buena experiencia en mi hospital, que traté bien a su mascota, que llegó muy grave y yo a lo mejor, pues, ayudé a que, pudiera conservarlo unos años más, ¿no? Entonces, o sea, siempre va a haber también personas que estén dispuestas a hablar bien de nosotros, que estén dispuestas a apoyarnos en esas situaciones y a dar su punto de vista o a hablar de su experiencia cuando vea que se presentan esas situaciones, pues porque han tenido una buena experiencia con nosotros. Entonces, también eh, es lo importante también de tratar bien a nuestro cliente en general, de darle la atención que necesita hasta a nivel, tanto a nivel redes como a nivel presencial, porque eso nos va a ayudar mucho también cuando se presenten esas situaciones. Y también a veces las dejan pasar, como, pues sí, están hablando mal de mí, pues no hay que decir nada, ¿no? O sea, no importa, va a pasar y se le va a olvidar a la gente. Pero también puede que no se le olvide a la gente y no porque ya estemos cancelados y tachados como la clínica a la que nunca hay que ir, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Sino simplemente a lo mejor alguien sí se va a acordar de que, oye, vi que pasó esto, pero yo recuerdo que trataran de darle la atención a la persona, que trataron de dialogar con esa persona que estaba inconformada, que trataron de llegar a un acuerdo con esa persona, que trataron, o sea, que yo, o sea, pueden recordar esas cosas también los clientes, ¿no? Que a pesar de que yo sea un cliente inconformado, esto o lo otro, trataron de acercarse a mí y llegar a una resolución de la situación, que me invitaron a lo mejor a ir a la clínica, que me invitaron a hablarles por teléfono, que me invitaron a llamarles, o sea, que tuvieron esa atención hacia mí para resolver la situación. Eso es algo que creo que tiene mucho valor, que es importante y que también lo ven las otras personas, ¿no? Entonces, por una parte, tampoco dejar las cosas pasar, o sea, decir como no voy a hacer nada al respecto, o a lo mejor puede que convenga, o sea, como les comento, depende mucho de la crisis, depende mucho de la crisis. A lo mejor puede que a veces simplemente sea conveniente ocultar comentarios, pero sí enviarle un mensaje por privado a la persona, decirle como, pues, acercarnos a ella y decir qué necesitas, o sea, no tal cual decir qué necesitas, pues, pero como en esta actitud, en este sentido. O a lo mejor nos deja un comentario, por ejemplo, el otro día, o sea, son pequeñas cosas que suceden, pero que cómo respondemos a ellas es importante también. En una clínica, hice un reel donde sale una de las doctoras que es especialista y que, pues, sale dándonos como algunos tips para mascotas, ¿no? Entonces, alguien comenta: "Pero cuando vaya, quiero que sí me atienda la especialista", porque luego llega cualquier médico y yo no estoy conforme con esa atención, porque yo quiero que me atienda la especialista, o sea, quiero que específicamente esa doctora me atienda, ¿no? Y estoy inconforme porque cuando fui, no me atendió esa doctora y siento que no se le dio a mi mascota la atención que merecía por esa razón. Entonces, pues, no es importante, por ejemplo, no dejar pasar esos comentarios y sí acercarnos a esa persona y decirle como, pues, o sea, gracias por su comentario, es muy valioso para nosotros para seguir mejorando nuestro servicio. Le comentamos que todos nuestros médicos están lo suficientemente capacitados para recibir a su mascota, ¿no? Y para darle seguimiento. Lamentamos que haya tenido esta experiencia pues sí, o sea, siempre tratar de hacer que el cliente se sienta escuchado, que se sienta atendido. A lo mejor está inconforme y no nos va a hacer así como una super situación y una mega cancelación, pero pues si le dimos o sea, está inconforme, le di esta atención, a lo mejor puede que se anime a volver, porque no dejé las cosas así nada más, ¿no? O sea, o no la ignoré, o no simplemente oculté su comentario porque no quiero que los demás lo vean. Que a lo mejor si tenemos, por ejemplo, otra situación en la que en todo lo que yo tengo publicado, me dejan comentarios y comentarios y comentarios y comentarios en los que ya me están insultando, en los que ya, o sea, ya no hay un diálogo, sino una situación de violencia a través de redes sociales, pues sí puedo considerar ocultar los comentarios, ¿no? De acuerdo. Perdón, en caso de que se suscite una situación de violencia ya en redes sociales, ¿a qué instancias puedo ya acudir como para denunciar esto? Eso es difícil.
Sí, la verdad es que, pues, se supone que aquí en Jalisco no sé si lo haya, sé que en Ciudad de México hay policía cibernética, por ejemplo, pero aquí en Jalisco no sé si tengamos ese tipo de instancias. Realmente sería cuestión, o sea, sería mentirosa si les digo que las conozco, nunca he llegado hasta esas situaciones, nunca he tenido la necesidad de algo así, pero sí hay, no, o sea, desconozco si en Jalisco tengamos las legislaciones necesarias para denunciar ese tipo de acciones. Ok, pues Osiris, si gustas, la siguiente pregunta. Pues sí, ya prácticamente para finalizar, Fanny, hoy prácticamente cualquier persona con un celular puede ser creador de contenido. Sí. Estas personas te pueden llegar a visitar. ¿Qué tan positivo o negativo es permitir que ellos graben instalaciones o graben algunos manejos, siendo que algunos manejos pues son de tipo médico y con especies que no están con la conciencia de que van a recibir una consulta médica, ¿no? Sino que están en un padecimiento y que probablemente no se van a dejar manejar tan fácil. ¿Tú qué opinas de esto, Fanny? Pues yo digo que depende, ahora sí que de la decisión de cada establecimiento. Sí, tal vez no es lo mejor, porque, por ejemplo, como dicen, muchas personas desconocen cómo son los manejos y a lo mejor si X persona llega y lo graba y lo sube a redes, van a decir: "Esta persona maltrata a los animales". Entonces, o sea, siempre hay que pensar, porque siempre, a fin de cuentas, es la imagen de nuestro negocio y es la reputación de nuestra marca, por así decirlo, es la reputación de nuestro negocio. Entonces, siempre hay que pensar que esas cosas, al ser tan públicas, tienen consecuencias. Entonces, no es simplemente decir como: "Ah, sí, ven y graba sin problema", sino hay que pensar en todo, ¿no? O sea, que muchas personas, pues, obviamente no tienen los mismos conocimientos que nosotros, y no porque sean personas ignorantes, sino porque simplemente, pues, no estudiaron veterinaria, no son médicos veterinarios, y no van a ver las cosas desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, sí hay que tener muy en claro que, por ejemplo, no vamos a darle acceso a X persona a que grabe todas nuestras instalaciones. Si en un conflicto a veces, pues, no queremos, porque también en los conflictos o cuando se nos presenta alguna situación así, la mayoría de las personas, o bueno, es muy fácil que las personas saquen el celular y digan: "Te voy a grabar y voy a grabar lo que está pasando y lo voy a subir a redes para que todos sepan lo que haces", ¿no? O para que todos sepan cómo te comportas. Entonces, si a veces no lo permito en esas situaciones, pues, también tendría que pensarlo como en otras situaciones si lo voy a permitir o no, ¿no? Porque de repente hay veces que, pues, si el cliente desde su mejor intención o por recomendarlos lo quiere hacer, pero nosotros tenemos que decidir a nivel hospital, a nivel clínica, pensando en nuestra reputación, si eso puedo permitirlo para que se muestre públicamente o no. Porque a veces, pues sí, es lindo que el propietario o el tutor o la tutora suba una foto de que están en consulta y nos etiqueten y nos den las gracias y y lo hagan para recomendarnos con sus conocidos, ¿no? Y eso, pues, está bien y se agradece mucho y se agradece la atención e incluso, pues, se repostea en nuestras redes para que vean, pues, que nos está recomendando, porque a fin de cuentas es beneficioso para nosotros. Pero ya es diferente como, por ejemplo, a decirle a alguien como es como, pues sí, como si uno va a un hospital y pregunta que si pueden grabar la cirugía, ¿no? Pues, a lo mejor el médico no te va a dar consentimiento, pues, porque ahí pueden pasar cosas desafortunadas, ¿no? O sea, nunca se sabe. Bueno, es que incluso esta situación pues se ha ido pues generalizando. Yo tengo la oportunidad de visitar muchos estados de la República, visitar muchas clínicas a lo largo del año y he encontrado ya que en un buen porcentaje de veterinarias ya está el letrero de no se permite grabar, no se permite tomar fotografías y está en la entrada, en la recepción Sí. y en cada uno de los consultorios. Y bueno, creo que esto con lo que nos acabas de comentar, pues creo que es la mejor, una de las mejores pautas que nosotros pudiéramos seguir. Y así como nosotros tenemos que pedir permiso al dueño de la mascota para tomar una fotografía, un video de su mascota, pues creo que debería de ser recíproco de parte del tutor de la mascota, pues pedir permiso y ya de nosotros estará si decidimos permitirlo o no, ¿verdad? Sí, sí, es como les digo, yo creo que es cuestión de cada clínica, es decisión de cada hospital veterinario.
pero pues sí, siempre pensar que es tan público que puede tener consecuencias que a lo mejor no nos van a gustar o que a lo mejor no teníamos en mente, porque sí, puede que el propietario, el cliente, desde su mejor intención o por recomendarnos lo haga, pero también hay de contenido a contenido, o sea, es muy diferente que a lo mejor saquen una foto como pues, de un gatito en su consulta con su médico veterinario, a que quieran subir un procedimiento, pues, más delicado, ¿no? Que a lo mejor otras personas van a interpretar mal, o que sí, que le va a dar una exposición que a lo mejor no queremos, o que a lo mejor no esperábamos para nuestro negocio. Perfecto. Pues la verdad es que han sido puntos bien interesantes los que nos ha platicado, licenciada. Le agradecemos muchísimo. Estuvo muy interesante. De hecho, pues yo estoy pensando muchas cosas que incluso debería yo de tomar en cuenta para cuando se llega incluso a hacer una charla con los clientes, ¿verdad? Y bueno, pues le agradecemos mucho y dejo a Osiris para que pues despida la transmisión. Muchas gracias, licenciada. No, gracias a ustedes por el espacio y, pues, si tienen alguna otra duda, con confianza me la pueden hacer llegar y yo puedo respondérselas para que a lo mejor la emitan en otro espacio, a lo mejor para redes o algo así. Y, pues, cualquier persona que necesite asesoría, yo con mucho gusto les puedo apoyar. Mis redes sociales son personales, pero si quieren acercarse a mí por una cuestión de trabajo, pueden escribirme al correo Fanny con doble N e Y, @outlook.com, todo en minúsculas. Pueden escribirme a ese correo y exponerme su duda o acercarse a mí si necesitan alguna asesoría, si les gustaría que les recomendara algo, si les gustaría que, pues, que hiciera que llevara algún tipo de proyecto para ustedes, y con mucho gusto, yo les daría la atención. Muchísimas gracias, licenciada Fanny Cervantes. No, gracias a ustedes por el espacio y que estén muy bien. Gracias, licenciada. Doctor Carlos, también muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Colegas, no olviden suscribirse al canal, denle like, reenvíen este video, compartan esta liga con el resto de los colegas que no conozcan el programa de Entre Colegas de Virbac, porque los puntos que vimos hoy son muy importantes. Es un tema en el que no somos fuertes y que, bueno, ya tenemos algunas bases importantes que nos compartió la licenciada Fanny Cervantes, e inclusive nos acaba de compartir un medio de contacto, sobre todo para quien quiera poder tener un mejor apoyo. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos en nuestra próxima edición de Entre Colegas de Virbac. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.